Bien, bueno, vamos a tratar de resolver el ejercicio 20 que dice realizar un diagrama de flujo para hallar la potencia enésima de un número real con n entero positivo, sin usar el operador de la potenciación. Bien, analicemos el problema. Tenemos que considerar que el número base de la potencia lo vamos a almacenar en una variable num y el exponente en una variable n. Entonces lo que tendríamos que calcular es num a la n. Estos dos valores los va a tener que, nos los va a tener que dar el usuario. ¿Y esto cómo lo tendríamos que resolver? ¿O a qué sería igual si no podemos usar el operador de potenciación? A multiplicar el mismo número, o sea, la base de la potencia, n veces. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de resolverlo. Y ir pensando vamos a seguir analizando el problema en algunas otras cuestiones. Bien, vamos a ponerle un número a este proceso. Calcular potencia. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es definir las variables que vamos a usar. Sabemos que vamos a definir num, que decía que era en el enunciado del problema, vamos a volver ahí, enésima de un número real. Bien, y el n es un entero. Volvemos a PCI. Entonces, num es un valor real. Y definimos n como entero. Bien, ahí tenemos esos dos valores. La otra variable que vamos a tener que definir es la variable en la que vamos a ir guardando el resultado final de este problema, que sería, por ejemplo, una variable que le podemos llamar potencia o pot o p, el nombre que quieran. Vamos a llamarle pot. Pero ¿de qué tipo la vamos a tener que definir? Como lo que nosotros vamos a estar devolviendo es número por número por número n veces, el tipo de dato que va a guardar pot es un valor real como lo es num. Entonces acá vamos a poner también la variable pot. Bien, ¿qué dijimos? Lo primero que tenemos que hacer es escribirle un mensaje al usuario donde le decimos que ingrese el valor de la base. Y ese valor lo vamos a leer en la variable num. Y también vamos a escribir que ingrese el valor del exponente. Ese valor lo vamos a leer en n. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos los datos que necesitamos. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Lo primero que tenemos que pensar es que vamos a necesitar una repetitiva porque vamos a hacer que algo sea eso por el número y ese nuevo valor nuevamente por el número y eso otra vez por el número n veces. ¿Sí? Entonces sabemos que vamos a usar una estructura para. ¿Y cuál es la variable de control que me va a controlar este ciclo? Esa variable no la tengo. Puede ser cualquier variable. Normalmente, y más adelante vamos a ver que se usa muy comúnmente la variable i o el nombre i para este tipo de controles.
Entonces vamos a poner para i, que va a tomar el valor desde qué número. Y vamos a hacerlo fácil. Vamos a ir de 1 a n para que lo haga n veces. Entonces, para i, que va desde 1 hasta n, como el compasos es 1, no lo escribo. Entonces pongo directamente hacer. Ahí es lo mismo. Lo escribo, no pasa nada. No lo escribo, tampoco pasa, o sea, va siempre a sumar 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bien. Vamos a ver cómo hacemos este ciclo. Mientras tanto voy a definir acá la variable i, que tiene que ser entero. Una cosa que por ahí no les dije en el video anterior es que la variable de control del ciclo en una estructura para tiene que ser una variable enumerable. O sea, puede ser, para decirlo sencillo, o entero o carácter, porque tienen un orden los caracteres, ¿sí? De la A a la Z, por ejemplo. Lo más común que ustedes van a usar es que sea una variable de tipo entero, la variable que usamos para el control de un ciclo, ¿sí? Bien, entonces, volviendo acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este ciclo? ¿Sí? Dijimos que en algún lugar vamos a guardar el resultado, que les dijimos que iba a ser la variable pot, y esa variable va a ir tomando ¿qué valor? Pot va a tomar el valor de algo por seguro el número, ¿sí? ¿Qué es ese algo por el número? Pensemos, si el n fuera 1, ¿qué me tendría que devolver la variable pot? Solo el número, ¿sí? Una sola vez. Si el n fuera 2, me tiene que devolver 2 veces, num por num, ¿sí? Y si el n fuera 3, pot me tiene que devolver num por num por num. Bien. En el primer caso es lo complicado porque ahí parecería que yo lo que tengo que hacer es que primero pot tome el valor de num, ¿sí? Y después tendría que ser lo que tengo en pot por nuevamente el número. Y a eso volver a multiplicarlo por el número si el n fuera 3. Y a eso, si el n fuera 4, volver a multiplicarlo por el número. ¿Cómo resolvemos esta situación? Vamos a inicializar la variable pot con lo que llamamos el neutro de la multiplicación, que ¿quién es? 1. Entonces, la primera vez, como en pot tengo un 1, al hacer pot por num, me va a estar devolviendo el valor que está en num. Cuando el n sea 2, va a pasar 2 veces por el ciclo, entonces pot la primera vez va a tomar el valor de num y en el segundo ciclo va a tomar el valor de num por num, ¿sí? Y así sucesivamente si el n fuese más grande. Bien. Vamos a continuarlo y luego vamos a probarlo paso a paso para que ustedes entiendan bien cómo funciona este ciclo, ¿sí? Por último, y al finalizar el ciclo, lo que simplemente tenemos que hacer es escribir el resultado que calculamos. Entonces, ¿qué escribimos? Por ejemplo, la potencia es, y seguido de eso lo que calculamos en la variable pot. Bien, vamos a ver si primero vamos a ver si esto realmente funciona,
si es cierto que esto está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y después vamos a ver bien paso a paso cómo lo va haciendo. Vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, vamos a ingresar un valor de base 4 y un valor de exponente 3. Debería calcularme 4 al cubo, o sea, 4 por 4 por 4. Eso me estaría dando una potencia de 64. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo funciona esto con un paso a paso. Ahí me define las variables, me pide que ingrese el valor de num, que es 4. Continúa la ejecución y lo que hace es pedir el valor del exponente, que ingresé un 3. Ahora vamos a ver si puedo modificar esto para que sea más lento, así ustedes van viendo bien el paso a paso. Bien. Ingresé el 3, ahí y ahí sigue. Inicializa pot en 1, entra una vez en el ciclo, hace el cálculo, vuelve al ciclo, vuelve a calcular, vuelve una última vez al ciclo, vuelve a calcular y ahí va a terminar el ciclo y va a escribir el resultado de la potencia. ¿Sí? Vieron que entró 3 veces en el ciclo, o sea, hizo 3 veces este cálculo. ¿Cómo fue que hizo eso? Puso potencia en 1 y luego dijo que iba a ir de 1 a n. Entró la primera vez en el ciclo. O sea que lo que hizo fue en pot, que tiene un 1, le asignó el resultado de esta expresión, que es 1 por 4. Y eso, o sea, un 4 lo guarda en pot. Vuelve al ciclo y automáticamente pasa a valer 2. ¿Sí? 2 sigue siendo menor que el exponente, que era 3. ¿Sí? Lo va a hacer hasta que el i valga 3. Ahí lo hace por última vez. En este caso el i vale 2. ¿Y pot qué está valiendo? 4. Entonces va a hacer el cálculo de 4 por 4. Eso es 16. Y ese 16 ahora lo guarda en pot. Vuelve al ciclo y vale 3. ¿Sí? Todavía no llegó al n, o sea, en este caso está igual al n, o sea, va a ser la última vez que entre en el ciclo. Entonces, pot, ¿cuánto valía? 16 por 4, 64. Ese valor lo guarda en pot. Y vuelve al ciclo. Al i lo incrementa en 1 más, o sea, en 4. 4 ya se pasa del n que era 3, entonces no vuelve a entrar en el ciclo. Ahí finaliza el ciclo y escribe la potencia es 64. Acá eso yo se los conté, pero acá en el paso a paso, ustedes pueden tildar acá en el explicar en detalle cada paso y les va explicando esto que yo les fui diciendo en cada uno de los pasos, qué es lo que va haciendo. ¿Sí? Creo que este ejemplo, dentro de todo, es bastante sencillo y espero que lo hayan entendido. Por ahí lo que siempre les decimos es que, bueno, esto funcionó con el ejemplo que yo les di. Pueden probarlo con algunos otros valores, ¿sí? Por ejemplo, podríamos probarlo con el caso en el que el exponente fuese 1. Si yo hago base 5 y exponente 1, ¿qué pasa? La potencia es 5, ¿sí? Que estaría bien. Entra una sola vez en el ciclo.